Bienvenidos a Narco Historias Reales, Poder y Lujos. Aquí exploramos los relatos más crudos del mundo del narcotráfico. Poder desmedido, lujos excesivos, traiciones internas. Y el precio final que casi siempre se paga con la cárcel o la muerte. En este canal no glorificamos la violencia ni el crimen. Exponemos los hechos para entender cómo opera uno de los mundos más oscuros y peligrosos de nuestra historia reciente. En el vídeo de hoy revelamos la traición que sacudió al cártel de Sinaloa. El día que vendieron a Ismael El Mayo Zambada. Era el 25 de julio de 2024, en Aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Siendo las 4:30 de la tarde. Una avioneta Beechcraft King Air aterriza en una pista remota. De ella bajan dos pasajeros, uno se entrega voluntariamente, el otro, sedado, esposado y con las piernas atadas, es Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, de 76 años, cofundador del cártel de Sinaloa, un criminal que nunca había pisado una prisión en 50 años de carrera. El hombre que lo entregó, el que lo traicionó y orquestó todo, es Joaquín Guzmán López, hijo de su mejor amigo y socio durante décadas, El Chapo Guzmán. Esta no es solo la historia de una traición, es la historia de cómo un acto de deslealtad destruyó desde adentro la organización criminal más poderosa de México, de cómo una decisión tomada en un rancho de Culiacán desató una guerra que, más de un año después, ha dejado 1.850 muertos, 1.800 desaparecidos y fracturado para siempre al cártel de Sinaloa. Lo que ocurrió el 25 de julio no termina con la captura de El Mayo, apenas comienza. Para entenderlo, hay que retroceder 2 días, al 23 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López realiza una llamada crucial a El Mayo Zambada. Le dice que necesita verlo urgentemente por un problema entre líderes políticos de Sinaloa que solo él puede resolver, una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, y Héctor Melecio Cuenojeda, exdiputado federal, exalcalde de Culiacán y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La cuestión: ¿quién debe dirigir la universidad? Un conflicto político local, aparentemente ajeno al mundo criminal, que El Mayo podría mediar fácilmente gracias a su influencia histórica en la región. El Mayo conoce a Joaquín desde niño. Lo vio crecer. Es el hijo de su mejor amigo y socio durante más de 30 años. Confía en él completamente y acepta asistir a la reunión sin sospechar nada. La cita es el 25 de julio, a las 11 de la mañana, en el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán. Joaquín le asegura que estarán presentes el gobernador Cuen y Iván Guzmán Salazar, uno de los hermanos Chapitos. Lo que El Mayo desconoce es que acaba de aceptar asistir a su propia emboscada. 25 de julio, 10:40 de la mañana. El Mayo llega temprano a Huertos del Pedregal, acompañado de 4 miembros de su seguridad. 2 permanecen fuera del perímetro y 2 lo acompañan adentro. Entre ellos, José Rosario Heras López, comandante activo de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, miembro de su equipo de confianza desde hace años. Al bajar del vehículo, El Mayo nota algo extraño, una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes. Más de los que esperaba. Pero asume que son pistoleros de Joaquín y sus hermanos. En Sinaloa, un nivel de seguridad así es habitual en reuniones importantes entre figuras poderosas. Camina hacia el área de reuniones y saluda brevemente a Héctor Cuen y a uno de sus asistentes. Todo parece normal, un simple encuentro político. Entonces aparece Joaquín Guzmán López. El Mayo lo conoce desde niño. Joaquín le hace un gesto silencioso para que lo siga. Lo conduce a una habitación privada dentro del rancho, aparentemente preparada para una conversación confidencial. Lo que El Mayo no sabe es que Joaquín había retirado previamente el vidrio de una gran ventana, la entrada que los hombres armados usarían para entrar. Cierra la puerta con llave.
Están solos, o al menos eso cree el Mayo. En cuestión de segundos, 6 hombres irrumpen violentamente por la ventana, uniformados con ropa militar. El Mayo es derribado al suelo, esposado, sus piernas atadas con cuerdas gruesas y una bolsa negra cubre su cabeza. Todo sucede en menos de 30 segundos. Con 76 años, diabetes y movilidad reducida, no puede ofrecer resistencia. Joaquín supervisa personalmente el secuestro del hombre que conoció desde niño, del socio de su padre por décadas, del cofundador del cártel que construyeron juntos. Afueras, Héctor Cuen es eliminado. Los escoltas de El Mayo desaparecen sin dejar rastro, y hasta hoy, 18 meses después, siguen desaparecidos. Meten a El Mayo en la parte trasera de una camioneta y lo trasladan a una pista clandestina a pocos kilómetros. Allí lo espera la Beechcraft King Air. Joaquín le ata las piernas al asiento y le ofrece una bebida mezclada con un potente sedante. El Mayo, exhausto y golpeado, la consume. Joaquín también bebe un poco, lo suficiente para que parezca normal. El sedante hace efecto inmediato. El Mayo pierde la conciencia y el avión despega rumbo norte, cruzando la frontera sin permiso oficial, hacia territorio estadounidense. Solo viajan el piloto, Joaquín y el Mayo inconsciente. Vuelan bajo, evitando radares comerciales, y jamás aterrizan en Chihuahua, México, como indicaba el plan de vuelo. Llegan a Santa Teresa, Nuevo México, donde agentes del FBI, DEA y Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional esperan en la pista. Aterrizan a las 4:30 de la tarde, hora local. Joaquín baja primero con las manos en alto, entregándose voluntariamente. Tiene 38 años y un plan claro: negociar beneficios legales para él y su hermano Ovidio, preso en Estados Unidos desde septiembre de 2023 por graves cargos de narcotráfico. Luego bajan a El Mayo, sedado, esposado y con las piernas atadas. Lo colocan en una silla de ruedas, está desorientado, confundido, sin comprender dónde está ni lo que ocurrió. Horas después, cuando recupera la conciencia, descubre que se encuentra en una celda federal en El Paso, Texas. El hombre que nunca había pisado una cárcel en 50 años de carrera criminal, que evadió a autoridades mexicanas y estadounidenses durante décadas, que sobrevivió guerras de cárteles, traiciones y operativos masivos, ahora está preso. Pero no por un operativo policial brillante ni por inteligencia estadounidense, fue la traición del hijo de su mejor amigo la que lo derribó. Mientras tanto, en Culiacán, las autoridades de Sinaloa descubren el cuerpo de Héctor Cuen. Pero no en los huertos del Pedregal, como se pensaba, apareció en una gasolinera de la colonia La Presita, al sur de la ciudad. La versión oficial fue inmediata, víctima de un asalto. 2 hombres en motocicleta lo atacaron para robar su camioneta, y se difundió un vídeo de cámaras de seguridad que supuestamente mostraba el ataque. Pero había un problema enorme: el vídeo era un montaje. Meses después, la Fiscalía General de la República lo confirmaría científicamente. Cuen no fue asesinado en ninguna gasolinera, fue eliminado en los huertos del Pedregal, al mismo tiempo y en el mismo lugar donde secuestraron a El Mayo. Las huellas de sangre encontradas en el rancho lo confirmaron. Más escalofriante aún, en la batea del vehículo usado para el montaje de la gasolinera hallaron sangre de Rodolfo Chaides, escolta desaparecido de El Mayo. Lo usaron para fabricar la escena falsa y luego desapareció o fue eliminado. ¿Por qué montar toda esta farsa? Porque Héctor Cuen no era cualquiera, era un político poderoso, es rector de la UAS, con conexiones profundas en Sinaloa. Su asesinato en el contexto de una reunión donde supuestamente estaría el gobernador habría desatado un escándalo político masivo. Necesitaban otra narrativa, rápido. El gobierno de Sinaloa, bajo Rubén Rocha Moya, aceptó inmediatamente la versión del asalto. No investigaron a fondo.
La fiscal estatal Sara Bruna Quiñones dirigió la investigación que confirmó la versión oficial. Meses después, cuando la verdad empezó a salir, Sara Bruna renunciaría citando irregularidades. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, la mentira ya circulaba. El 10 de agosto de 2024, 2 semanas después de su captura, el Mayo Zambada hizo pública una carta demoledora a través de su abogado, Frank Pérez. En ella relataba minuciosamente lo sucedido el 25 de julio, negó haberse entregado voluntariamente, descartó cualquier negociación con gobiernos, acusó directamente a Joaquín Guzmán López de traición y secuestro, y confirmó que Héctor Ken fue eliminado en el rancho, no en ninguna gasolinera. La carta terminaba con un llamado a la transparencia de los gobiernos de México y Estados Unidos sobre su secuestro y las muertes de Héctor Ken, Rosario Heras, Rodolfo Chaides y otros. Pero también dejaba una advertencia velada: el Mayo pedía mesura y paz a la población de Sinaloa, porque sabía exactamente lo que venía. Sabía que su hijo Ismael Zambada y Kairos, alias Malito Flaco, no dejarían esto pasar. Sabía que la sangre iba a correr. Y tenía razón. El 9 de septiembre de 2024, exactamente 46 días después de la traición, estalló la guerra abierta. Culiacán se convirtió en zona de combate, enfrentamientos armados simultáneos en múltiples colonias, narcobloqueos, vehículos incendiados, escuelas cerradas y comercios con las cortinas abajo. La ciudad estaba paralizada por el miedo. La primera baja de alto perfil fue Juan Carlos, alias el comandante Coco, líder del grupo Los Ranas, eliminado ese mismo día. Era pieza clave de los Chapitos, y su muerte fue el mensaje inicial de la venganza. Lo que siguió fue un baño de sangre sin precedentes. Entre septiembre y diciembre de 2024 se registraron 668 homicidios dolosos, superando incluso los peores años de la guerra entre los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán. Pero las cifras no cuentan toda la historia. Cada número era una persona, familias destrozadas, niños huérfanos, padres desaparecidos. Marco Antonio Sánchez Muñoz, alias Bob Esponja, compadre de un chapito, fue secuestrado en enero de 2025, obligado a grabar un vídeo confesando sus vínculos y luego eliminado. Los hermanos Noel Elenes Higuera y Eonofre Valdés Elenes, operadores financieros del clan Los Gelins, fueron emboscados en abril de 2025 para cortar las rutas de financiamiento de los chapitos. Jorge Cázares Elénez y Norberto N., otros operadores, también fueron eliminados, demostrando que esta guerra no respetaba fronteras ni jerarquías. Incluso civiles inocentes quedaron atrapados. El 5 de mayo de 2025, en Badiraguato, 2 niñas murieron durante un enfrentamiento entre grupos armados y fuerzas del ejército. Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nada más. El 7 de abril de 2025, en la madrugada, hombres armados irrumpieron en el centro de rehabilitación Saday, en la colonia San Miguel de Culiacán. Masacre indiscriminada, 9 personas asesinadas dentro del centro y el dueño secuestrado que nunca apareció. A un año de iniciado el conflicto, 57 niños habían muerto como víctimas colaterales. 57 menores que no tenían nada que ver con el mundo criminal. Estaban en sus casas, en sus escuelas, en las calles de sus colonias cuando las balas comenzaron a volar. La violencia no perdona ni a las fuerzas del orden. 46 elementos de seguridad, policías municipales, estatales y federales han sido asesinados, 33 solo en Culiacán. Los atacan en sus días libres, en sus casas, mientras van a comprar tortillas. Porque trabajan para el Estado, porque representan autoridad, porque están en medio. Luis Alfonso, estudiante de tercero de secundaria de la ETI 50 en la colonia Rosales, relata a los reporteros cómo él y sus compañeros se tiran al suelo cada vez que escuchan detonaciones cercanas. Es un protocolo que han practicado varias veces. Los niños de Sinaloa saben exactamente qué hacer cuando comienza una balacera,
se tiran, se cubren la cabeza, esperan, rezan. Los escuchamos muy cerca. Pensé que habían entrado a la escuela a rematar a alguien por lo fuertes que eran los estruendos, recuerda Luis Alfonso sobre una balacera mientras estaba en clase de matemáticas. Esta es la vida diaria en Culiacán desde septiembre de 2024. Escuelas cerradas constantemente por amenazas, comercios que bajan cortinas temprano, vida nocturna inexistente. El famoso Paseo del Ángel, corazón de la diversión nocturna de la ciudad, permanece vacío. Las autoridades intentan promover el regreso a la normalidad, pero la gente no es tonta, prefieren la seguridad de sus hogares. Las cifras oficiales a un año de guerra son devastadoras: 1.850 homicidios dolosos confirmados, 1.804 desapariciones forzadas denunciadas, 7.810 vehículos robados violentamente, 15.700 empleos formales perdidos, 4.000 negocios cerrados permanentemente y más de 600 familias desplazadas. Culiacán, antes conocida como la capital cultural del norte de México, ahora ocupa el lugar número 17 en el ranking mundial de ciudades más violentas. El gobierno federal responde con fuerza masiva, desplegando más de 14.000 elementos, militares, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad, unidades de élite, fuerzas especiales, fusileros paracaidistas, unidades blindadas y células de operaciones especiales, CELOT. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, coordina operativos desde el terreno. Los resultados: 1.650 personas detenidas en un año, 40 mandos de ambas facciones arrestados, 3.000 armas incautadas, incluyendo rifles Barrett calibre .50 capaces de derribar helicópteros, 64 toneladas de drogas decomisadas, una de ellas de fentanilo puro y 1,8 millones de pastillas de fentanilo. Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, yerno de El Mayo y operador financiero clave de La Malliza, fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Aún así, los líderes máximos de ambas facciones siguen libres: Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de los Chapitos, operan desde algún lugar de Sinaloa. Ismael Zambada y Kairos Malito Flaco, líder de La Malliza tras la captura de su padre, también siguen prófugos. Y mientras ellos permanecen libres, la guerra continúa. El 29 de junio de 2025, la barbarie se mostró de forma inédita en Culiacán: 4 cuerpos decapitados colgados del puente El Seminario, al norte de la ciudad, y a su lado, una camioneta abandonada con 16 cadáveres más en su interior. 20 personas en total y un mensaje dirigido a Iván Archibaldo Guzmán. Era la respuesta de La Malliza. Días antes, los Chapitos habían colgado a 3 miembros de La Malliza en otro puente, pero esto representaba una escalada brutal sin precedentes. La violencia se ha tecnificado y militarizado. El 28 de octubre de 2024, una avioneta vinculada a los Chapitos lanzó 4 bombas caseras sobre Bascoil, Durango, bastión de la organización Cabrera Sarabia, aliada de La Malliza. La guerra parece más un conflicto armado que una disputa criminal. Los pueblos de la Sierra de Concordia y Badiraguato han sido arrasados, casas incendiadas, ganado robado o eliminado, familias huyendo con lo que pueden cargar. Don Roque, campesino de 67 años, relata en julio de 2025: nuestra comunidad fue quemada. Tuvimos que huir a Mazatlán. Ahora que regresamos, estamos reconstruyendo nuestras casas. Muere mucha más gente de la que reporta el gobierno. Esta guerra no va a terminar fácil. Más de 600 familias se han refugiado en Mazatlán, desplazadas por la violencia. La colectiva feminista Periferia Subversiva, liderada por Rita Tirado, las apoya con colectas de ropa y alimentos y actividades para niños traumatizados. Llegaron con muchas necesidades y se enfrentaron a muchas situaciones que pasan todas las personas desplazadas, dice Rita.
Y mientras Sinaloa sangra, mientras las familias lloran, mientras los niños aprenden a tirarse al suelo al escuchar disparos, los responsables siguen en libertad. Joaquín Guzmán López permanece en una celda federal en Chicago, esperando sentencia. El 1 de diciembre de 2025 se declaró culpable de 2 cargos: tráfico de drogas y liderar una organización criminal continuada. En su declaración judicial admitió oficialmente haber secuestrado a El Mayo Zambada. Confirmó que lo citó con engaños, lo llevó a una habitación trampa y coordinó su secuestro y traslado forzado a Estados Unidos. La declaración aclara que Joaquín actuó con la esperanza de obtener clemencia del gobierno estadounidense, no solo para él, sino también para su hermano Ovidio. Además, enfatiza que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó ni toleró el secuestro, fue una iniciativa exclusiva de los Chapitos. La pena mínima por cada cargo es de 10 años, pero con su cooperación confesando el secuestro, probablemente recibirá una reducción significativa, pudiendo salir en menos de 20 años. Mientras tanto, su hermano Ovidio también se declaró culpable y espera sentencia en Chicago. Por su parte, El Mayo Zambada se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 en una corte de Nueva York ante el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a El Chapo y al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. La audiencia fue histórica. Vestido con uniforme carcelario azul y camiseta naranja, cojeando visiblemente, El Mayo admitió haber dirigido el cártel de Sinaloa durante 50 años, traficar más de 1,5 millones de kilogramos de droga a Estados Unidos y acumular una fortuna de $15.000 millones. Lo más explosivo, reconoció públicamente que sus subordinados pagaron sobornos sistemáticos a policías, comandantes militares y políticos mexicanos para operar con impunidad desde 1969 hasta julio de 2024. Durante 50 años he dirigido una gran red criminal. Desde el principio hasta mi captura, pagué sobornos a policías, militares y políticos en México. Reconozco el daño que las sustancias ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos y México. Pido perdón y asumo la responsabilidad de mis actos, declaró con voz baja en español. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la confesión. El Mayo, que vivía como un rey, ahora vive como un criminal, de un palacio a una celda. El cártel de Sinaloa ha sido decapitado. El juez Cogan fijó la sentencia para el 13 de enero de 2026, cadena perpetua obligatoria más una multa de $15.000 millones. A sus 77 años, con diabetes severa y problemas de movilidad, morirá en prisión. Su abogado, Frank Pérez, aclaró que El Mayo no cooperará con ningún gobierno ni dará nombres de funcionarios sobornados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con cautela, pidió pruebas concretas sobre los sobornos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que no hay investigaciones abiertas contra militares o marinos, pero las preguntas quedaron flotando. ¿Quiénes protegían al cártel? ¿Qué hará México con esta confesión? Desde su celda, El Mayo ha enviado cartas públicas pidiendo cese de la violencia en Sinaloa, llamo a la población a la mesura y a mantener la paz, escribió. Pero sus palabras no han tenido efecto. Su hijo, Mayito Flaco, parece decidido a vengar la traición. Para él, esto no es solo guerra por territorio, es personal. Traicionaron a su padre, lo vendieron como un animal. La traición, según Mayito, se paga con sangre. Hoy, enero de 2026, 18 meses después de aquella traición, Sinaloa sigue en guerra. 5 homicidios diarios, desapariciones constantes, familias desplazadas y niños aprendiendo protocolos de balaceras en las escuelas. Los comercios cierran temprano. Culiacán sigue siendo una ciudad fantasma después de las 8 de la noche. Ni los Chapitos ni la Maliza han logrado imponer su dominio, están atrapados en una guerra de desgaste.
El gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta cuestionamientos. ¿Sabía de la reunión en Huertos del Pedregal? ¿Por qué la Fiscalía Estatal mintió sobre el asesinato de Héctor Ken? El gobierno federal asegura que la situación está bajo control, pero los números dicen otra cosa: 5 homicidios diarios, desplazamientos semanales y miedo constante en cada esquina. Todo comenzó con una traición, una llamada telefónica, una reunión falsa y un hijo entregando a un socio a enemigos extranjeros. Joaquín Guzmán López sacrificó a El Mayo Zambada por una sentencia más corta, fracturando el cártel más poderoso de México y desatando una guerra que ha cobrado casi 2000 vidas. El resultado es devastador: 1850 muertos confirmados, 1800 desaparecidos, 57 niños asesinados en fuego cruzado y 60.000 personas viviendo con miedo permanente. Una generación traumatizada. Esta es la historia de cómo una traición rompió al cártel de Sinaloa, cómo el hijo del Chapo entregó al socio de su padre, cómo 50 años de alianza se destruyeron en 30 segundos dentro de una habitación en Culiacán. Mientras El Mayo envejece en prisión y Joaquín espera su sentencia en Chicago, Sinaloa sigue sangrando. La traición no termina con capturas, rompe pactos y desata fuerzas incontrolables, y las verdaderas víctimas son los inocentes: madres buscando a sus hijos desaparecidos, niños que ya no pueden ir a la escuela sin miedo, comerciantes que lo perdieron todo. En México, las guerras de cárteles no terminan con arrestos ni confesiones, terminan cuando ya no queda nadie vivo para pelear. Y en Sinaloa todavía quedan muchos dispuestos a seguir. Y hasta aquí nuestra historia sobre la traición que sacudió al cártel de Sinaloa. Si te pareció interesante, no olvides dar like, comentar tu opinión y compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan esta historia impactante. Tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo más contenido como este.